Cuando fui de vacaciones al estado de Chiapas, encontré una infraestructura que llamó mi atención, la cual es la presa de Netzahualcóyotl, considerada una de las más grandes de mi poderoso México, y me entró la curiosidad de saber sobre ella. En este video daremos a conocer las presas hidráulicas, con los objetivos de aprender su funcionamiento, qué papel emplean en México, qué tan amigables son con el medio ambiente, los tipos de presas que podemos encontrar, las ventajas y desventajas que éstas traen en el momento de usarlas, para que al final de este video pueda realizar una opinión crítica sobre esta fuente de energía. Las presas hidráulicas son la evolución de los molinos hidráulicos, de la antigüedad donde en nuestra actualidad se utilizan para la producción de electricidad, mediante la energía potencial y cinética, donde a la misma vez sirve como una forma de almacenar energía, debido a que se almacenan grandes cantidades de agua que provienen de cauces naturales. Resulta que las presas son fuentes renovables y la que más producción de electricidad genera a comparación de sus hermanas limpias, así abasteciendo un 15.85% de electricidad de México, siendo la segunda productora de energía eléctrica, solo superada por la del ciclo combinado con un 38.87% en total. La presa Netzahualcóyotl produce 1080 megawatts. Fue construida e instalada por la CFE, levantada entre 1958 y 1966. Entre los objetivos que motivan la construcción de esta presa estuvieron evitar mayores desastres en Chontalpa a raíz de las inundaciones, producir cerca de 2.754.000 kilowatts anuales, regar 350.000 hectáreas agrícolas en Chontalpa y mantener la navegación sobre el Grijalba. Su embalse cuenta con una capacidad de almacenamiento de 9.605 hectáreas y posee 110 kilómetros cuadrados. Comencemos identificando los tipos de presas hidráulicas, las cuales se pueden clasificar en varios grupos. Un ejemplo es por medio de la cantidad de producción de electricidad. Centrales hidroeléctricas de gran potencial, más de 10 megawatts de potencia eléctrica. Mini centrales hidráulicas entre 1 megawatt y 10 megawatts. Microcentrales hidráulicas menos de 1 megawatt de potencia. Otra forma es según su caída del agua. Centrales de alta presión, que corresponden con el heat head y que son las centrales de más de 200 metros de desnivel, por lo que solían equiparse con turbinas Pelton. Centrales de media presión son las centrales con un desnivel de 20 a 200 metros, siendo dominante el uso de turbinas Francis, aunque también se pueden usar turbinas Kaplan. Centrales de baja presión, que corresponden con el load head, son centrales con desniveles de agua de menos de 20 metros. Habitualmente utilizan turbinas Kaplan. Centrales de muy baja presión son centrales correspondientes equipadas con nuevas tecnologías, pues a partir de un cierto desnivel, las turbinas Kaplan no son aptas para generar energía. Serían en inglés las Very Long Head y suelen situarse por debajo de los 4 metros. O están según su régimen de flujos. Centrales de agua fluyente, también denominadas centrales de filo de agua o de pasada. Utilizan parte del flujo de un río para generar energía eléctrica. Operan de forma continua porque no tienen capacidad para almacenar agua al no disponer del embalse. Turbinar el agua disponible en el momento limitadas por la capacidad instalada. En estos casos, la turbina puede ser el eje vertical, cuando el río tiene una pendiente fuerte, u horizontal, cuando la pendiente del río es baja. Centrales de embalse es el tipo más frecuente de central hidroeléctrica. Utilizan un embalse para almacenar agua e ir graduando el caudal que pasa por la turbina. Es posible generar energía durante todo el año si se dispone de reservas suficientes. Requiere una inversión mayor. Centrales de regulación almacenan el agua que fluye por el río
capaz de cubrir horas de consumo. Centrales de bombeo o reversibles. Una central hidroeléctrica reversible es una central hidroeléctrica que, además de poder transformar la energía potencial del agua en electricidad, tiene la capacidad de hacerlo a la inversa, es decir, aumentar la energía potencial del agua, por ejemplo, subiéndose a un embalse, consumiendo para ello energía eléctrica. De esta manera puede utilizarse como un método de almacenamiento de energía, una especie de batería gigante. Están concebidas para satisfacer la demanda energética en horas pico y almacenar energía en horas valle. Aunque lo habitual es que estas centrales turbinen o bombeen el agua entre dos embalses a distinta altura, existe un caso particular llamado centrales de bombeo puro, en las que el embalse superior se sustituye por un gran depósito cuya única aportación de agua es la que se bombea del embalse inferior. Las partes de una presa hidroeléctrica son las siguientes: embalse, presa, rejas filtradoras o compuertas, tubería forzada, conjunto de turbina alternador, turbina hidráulica, eje, generador eléctrico, transformador y líneas de transporte de energía eléctrico. ¿Cómo funciona una presa? En la primera etapa se abren las válvulas de agua abajo para equilibrar la presión y poder tener un equilibrio hidráulico. Con el río después se abre la compuerta de aguas abajo. En la segunda etapa se vuelve a realizar la apertura de válvulas en la parte superior de aguas arriba para poder equilibrar la presión y llenar la tubería. Una vez llenada la tubería, se procede con abrir las compuertas superior de agua arriba y así pudiendo dejar fluir el agua, produciendo energía potencial, la cual va a hacer fluir el agua por la turbina y así producir energía cinética, que mediante el eje que está conectado entre la turbina y el generador va a poder producir energía eléctrica. Una vez producida esta, se va a poder transportar el transformador para poder potenciar la energía, para poder recorrer toda la red eléctrica, y una vez llegando a las ciudades, esta vuelve a pasar por otro transformador para bajar su carga eléctrica y así poderlo utilizar en nuestro día a día. Ventajas de la energía hidroeléctrica. Las centrales hidroeléctricas tienen varias ventajas y aspectos positivos. Reutilización: se trata de un recurso procedente del agua de lluvia y además el agua empleada en el proceso puede volver a utilizarse. Duración: las instalaciones hidroeléctricas tienen una larga vida útil. Sostenible: la energía hidroeléctrica ayuda a disminuir la emisión de gases de efecto invernadero. Flexibilidad: los recursos hidráulicos facilitan la gestión de los picos de demanda energética al poder utilizar el agua embalsada de forma flexible. Control: los embalses resultan especialmente útiles a la hora de regular el caudal de un río para evitar, por ejemplo, crecidas peligrosas. Costes: aunque la inversión necesaria para la puesta en marcha de una central hidroeléctrica es alta, su desarrollo conlleva la construcción de pantanos, presas, canales, etc. Los costes de explotación son bajos. Respaldo: su flexibilidad operativa se presenta como complemento y respaldo esencial para el desarrollo de otras tecnologías renovables de generación intermitente como la solar, fotovoltaica y la eólica. Desventajas de la energía hidroeléctrica: alto coste de una central hidroeléctrica. La construcción de una central hidroeléctrica supone un alto coste, aunque una vez construida su mantenimiento es sencillo y más económico. Depende de las condiciones ambientales. La existencia de lluvias va a afectar a la producción de energía, por lo que las sequías suponen la disminución del agua embalsada y de la cantidad de electricidad que se puede producir. Efectos medioambientales: la construcción de una presa
tiene importantes consecuencias ambientales, puesto que influye en el cauce de un río e inunda una zona de terreno, lo que produce efectos sobre la flora y la fauna. Conclusiones. Munguía Melchor, mi opinión sobre este tipo de energías es muy positiva, ya que tienen una cualidad que las otras energías limpias no tienen tanto en cuenta, ya que es menos intermitente gracias a que almacena grandes cantidades de agua, sin contar de que puede producir una hermosa vista panorámica y producir demasiada energía para abastecer ciudades.